lugar de nuestro cuerpo en el que se originan el pensamiento, las emociones y las órdenes para movernos fue la interrogante clave para el desarrollo de las neurociencias. Lo que hoy nos parece obvio fue motivo de discusión entre estudiosos de otras épocas. Por ejemplo, en el siglo IV antes de nuestra era, Aristóteles defendió la hipótesis cardiocéntrica, o sea, que el corazón regía las facultades superiores del ser humano. Sin embargo, 200 años después, el filósofo Almeón de Crotona postuló que el cerebro regía toda la actividad humana, tanto corporal como psíquica. Afirmó además que los órganos de los sentidos estaban unidos a él a través de los nervios. En el siglo XIX, con los descubrimientos del alemán Hermann von Helmholtz, el italiano Camillo Golgi y el español Santiago Ramón y Cajal, comenzó a perfilarse la idea de que el estudio del cerebro podría ser una especialidad. De este modo surgían las bases de lo que a partir del siglo XX conoceríamos como neurociencias. A nivel mundial y también en Cuba, el desarrollo de esta área del conocimiento es un tema de máximo interés. ¿Qué investigaciones desarrollan hoy los expertos de esta rama en el contexto nacional? ¿Cómo pueden aplicarse estos saberes para el desarrollo cognitivo en edades tempranas? ¿Cuáles son algunos de los principales resultados para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y las ataxias, entre otras? La concatenación de diversas investigaciones desarrolladas por expertos de todo el orbe ha permitido conocer cada vez con mayor detalle el cerebro humano. Ese órgano pesa alrededor de 1,5 kilos y alberga millones de células llamadas neuronas que generan impulsos eléctricos para comunicarse entre sí. Además, producen cambios químicos para llevar a cabo las funciones más sorprendentes, complejas y misteriosas del cuerpo humano, como la generación de pensamientos y emociones, la posibilidad de imaginar o el desarrollo del lenguaje y el comportamiento, entre otros ejemplos. La necesidad de comprender todos estos procesos hizo que surgiera la neurociencia, es decir, el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso para acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. A esta área del conocimiento ha dedicado su vida profesional el doctor en ciencias Michel Valdés Sosa, destacado investigador cubano al frente del Programa Nacional de Neurociencia y Neurotecnologías. Las neurociencias recorren una gama muy amplia de tópicos porque estudian la organización del cerebro desde el nivel molecular, pero también su integración a nivel celular, a nivel de sistemas y a nivel de órganos complejos dentro del cerebro completo. Y además hay hasta incluso una rama de las neurociencias que estudia la relación con la psicología y con los fenómenos sociales. O sea, recorre todos los niveles de organización de la materia. Asociada a la neurociencia existe además una rama emergente de la industria llamada neurotecnología, también compuesta por diversas áreas de especialización. Por ejemplo, entre las neurotecnologías está el desarrollo de moléculas para el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso, enfermedades psiquiátricas, neurológicas o de los órganos sensoriales. Está también el desarrollo de los llamados neuromoduladores o prótesis biónicas. Por ejemplo, uno de ellos es el oído biónico, que es el implante coclear, que es que se sustituye el oído interno lesionado por un dispositivo electrónico. Pero están en desarrollo ya retinas electrónicas y se están desarrollando interfaces, por ejemplo, para brazos robóticos que directamente tomen la señal del cerebro. Y está todo el campo del diagnóstico, que va desde el diagnóstico molecular hasta el diagnóstico con neuroimágenes, que nos permite obtener retratos en vivo de la anatomía y de la función de personas que antes nada más se podía ver en la autopsia, cuando la persona moría. Ahora en vivo a la persona se le puede ver detalladamente su estructura y medir múltiples aspectos de sus funciones.
Sin dudas, las técnicas de neuroimágenes favorecen el avance de las investigaciones neurocientíficas desde las últimas décadas del siglo XX. Esos avances permiten una mejor comprensión del funcionamiento del ser humano y sus capacidades. La primera de estas técnicas fue la tomografía axial computarizada, o TAC, como se le llama de manera habitual. Su utilización revolucionó la manera de estudiar el cerebro y de emitir los diagnósticos médicos. Fue tan relevante que sus desarrolladores merecieron el Premio Nobel de Medicina en 1979. Luego, con el desarrollo de la medicina nuclear y el descubrimiento de otras técnicas de imagenología, se sumaron nuevas posibilidades para observar diferentes aspectos de nuestro cerebro. Por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, que permite observar la actividad metabólica de ese órgano. También encontramos la resonancia magnética, utilizada para analizar la actividad neuronal asociada a diferentes acciones y para estudiar la estructura del cerebro. Las imágenes que se obtienen a partir de técnicas como estas permiten realizar cirugías cerebrales con el menor riesgo posible. Además, ayudan a seguir la evolución y respuesta ante los tratamientos en personas con enfermedades neurodegenerativas. También complementan estudios sobre el uso del lenguaje, las capacidades cognitivas y sensoriales, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sobre este último tema investiga hace más de 10 años un equipo de especialistas del Centro de Neurociencias y del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que pertenece al Ministerio de Educación. En la actualidad, este grupo multidisciplinario desarrolla un proyecto sobre los perfiles neurocognitivos de niños con necesidades educativas especiales y también convalecientes de la COVID-19. La investigación se inserta en el Programa Nacional de Neurociencias y Neurotecnologías. Como parte del estudio, los expertos de CENeuro crearon una herramienta que facilita el trabajo en los centros de diagnóstico y orientación del país vinculados al proceso educativo. Esta herramienta neurotecnológica permite contar en tiempo real con el resultado del perfil de la evaluación de los escolares. No evaluación para estigmatizar, es la evaluación para buscar cuáles son las potencialidades y sobre esa base qué orientaciones y cómo trabajar desde las estrategias psicopedagógicas en el aula, pero también en la familia y en otros entornos donde se desenvuelvan nuestros escolares. Además, esta herramienta permite crear una base de datos nacional que conecte a los diferentes centros de diagnóstico y orientación. Permite la sistematización y hacer estudios de profundización, de cortes, estudios predictivos para perfeccionar la atención que los niños con necesidades educativas especiales, con afectaciones en el comportamiento, con algunos tipos de talento y ahora los convalecientes de la COVID merecen recibir. El diagnóstico y tratamiento de afecciones neurológicas en los niños también forma parte de los proyectos que impulsa el Programa Nacional de Neurociencia y Neurotecnologías. Una de las propuestas de mayor impacto desarrollada en CENeuro pone el conocimiento científico en función de pacientes en las primeras etapas de la vida. Estamos ya en una fase terminal en el desarrollo de un dispositivo conocido como Infantix que permite la pesquisa auditiva y visual universal en neonatos. Esto tiene un valor muy importante para la detección temprana de estas alteraciones en los niños. Hay estudios que indican que si un niño con pérdidas auditivas es tratado antes de los 6 meses de edad, cuando cumpla 5 años podrá tener las mismas capacidades cognitivas que un niño que no tuvo nunca ningún trastorno. Por eso es muy importante la detección a tiempo. Este equipo portátil y automático puede ser utilizado por personal de enfermería y técnicos con experiencia en el manejo de los recién nacidos. Las pruebas las realiza con un gran margen de especificidad y sensibilidad, por arriba del 90 o 95%. Ya fue registrado en la autoridad regulatoria cubana, el CENMED, y ahora nos disponemos a introducirlo en el sistema de salud cubano. Otra tecnología desarrollada en el Centro de Neurociencias busca ofrecer un tratamiento terapéutico para la epilepsia refractaria. Hablamos de una clasificación específica de ese padecimiento que provoca convulsiones y pérdida del conocimiento.
En este caso, los pacientes no encuentran solución satisfactoria en su terapia con medicamentos ni con intervención quirúrgica. Por eso, los especialistas desarrollan diferentes alternativas como la estimulación eléctrica del nervio vago, que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta las cavidades del tórax y el abdomen. El nervio vago se divide en dos. Una parte abarca el lado derecho del cuerpo humano y la otra el izquierdo. Esa es precisamente la rama que los científicos cubanos buscan estimular con un dispositivo conocido como STER. El uso de STER es sumamente sencillo. Solamente el paciente tiene que colocar estos electrodos en la oreja izquierda para estimular la rama auricular izquierda del nervio vago y presionar el botón rojo que aparece en el equipo para que inicie la sesión de estimulación. El equipo automáticamente cuenta el tiempo programado por el personal médico y al terminar la sesión se apaga automáticamente, por lo que el paciente solamente tiene que retirar los electrodos, guardar el equipo y en la próxima sesión repetir los mismos pasos. En estos momentos estamos envueltos en el desarrollo de un ensayo autorizado por el CERMED para demostrar la eficacia de nuestra solución electrónica en el tratamiento de la epilepsia refractaria. Nuestra aspiración con STEP es lograr la terapia de todos los pacientes cubanos que padecen de epilepsia refractaria y al mismo tiempo que este producto se convierta en un rubro exportable de nuestro país. En Cuba, otra de las instituciones que aporta al desarrollo de investigaciones sobre el cerebro es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Los especialistas de este centro trabajan en dos grupos de proyectos. El primer grupo de proyectos está lo relacionado con la investigación de las manifestaciones neurológicas asociadas a la COVID-19. El segundo grupo se relaciona con un grupo de técnicas que se engloban bajo el término de estimulación cerebral no invasiva, las cuales pueden ser de diversas maneras. Las más comunes son la estimulación magnética transcraneal, la estimulación eléctrica con corriente directa a estructuras también del cerebro y la estimulación a determinados nervios periféricos, que la más común es la estimulación del nervio vago. Estas técnicas se utilizan para modificar patrones cerebrales de actividad eléctrica y con esto se pueden eliminar algunas de las causas que hacen que aparezcan determinadas enfermedades. Se ha utilizado mucho en dolor crónico, en depresión nerviosa, en algunos tipos de epilepsia. Nosotros pretendemos utilizarlas para el tratamiento de enfermedades neurológicas, conjuntamente con los medicamentos y con las técnicas fisioterapéuticas. Por supuesto, el desarrollo de diversas soluciones para mejorar la calidad de vida de personas con padecimientos neurológicos ocupa también a expertos del panorama internacional. En algunos casos, las propuestas han evolucionado al punto de buscar vías para reproducir el funcionamiento del cerebro humano. Todos hemos sido testigos de la aparición de términos del tipo inteligencia artificial, red neuronal, aprendizaje profundo, y esta avalancha ha ido alcanzando los más inesperados rincones del quehacer humano. Y no son ciencia ficción para nada. Responden a investigaciones que se vienen desarrollando hace décadas en muy diversas ramas del saber. Cuando leemos, por ejemplo, en un titular de abril de 2020, crean un microchip que replica al cerebro humano, nos estábamos asomando a un mundo de proyectos e intenciones que sobrepasan con creces los límites iniciales. Es que, aunque el propósito original de muchas de estas investigaciones era resolver las dolencias y padecimientos que, como la epilepsia y el Alzheimer, aquejan a los humanos, afectando la calidad de vida, actualmente los objetivos se han extendido, llegando a, como se expresa en ese mismo titular, la intención de replicar las estructuras naturales que soportan al pensamiento humano. Obviamente, como línea de proyectos, presupone el conocimiento preciso sobre el cómo funcionan estas estructuras naturales, por lo que la atención mundial se mantiene fija sobre las neurociencias. Y los aún tímidos resultados llegan desde múltiples direcciones. Por ejemplo, en el campo de la llamada computación neuromórfica, se pretende crear chips que funcionan como lo hace el cerebro humano, y se vienen presentando los procesadores de la familia conocida como NPU, o procesadores neuronales, componentes electrónicos destinados a resolver problemas que requieren del uso de inteligencia artificial y basan su funcionamiento en la imitación de funciones propias del cerebro. Pero hay más. Antes incluso de los avances en hardware, se vienen desarrollando algoritmos, programas informáticos que tratan de emular en alguna medida el funcionamiento del cerebro humano, como es el caso de un programa llamado AlphaGo, impulsado por la empresa inglesa DeepMind,
que en 2015 venció a Fan Hui, el campeón europeo de Go, un muy complicado juego de origen asiático, conocido desde 2000 años antes de nuestra era. Una nueva creación llamada AlphaZero se convirtió en campeón de ajedrez por computadora, venciendo al programa anterior, Stockfish, que tenía un elo, escuche bien, calculado en 3.400 puntos. Y hasta aquí todo parece puro divertimento. Pero en esta misma línea surgió AlphaFold, aplicación desarrollada con el objetivo de entender uno de los problemas fundamentales de la biología, conocido como plegamiento de proteínas, necesario para concretar propuestas de solución a enfermedades que hoy nos aquejan. Y entonces el matiz cambió. Conocer la estructura tridimensional de una proteína es importante, ya que su función depende de su estructura, y eso, aplicado al coronavirus, puede acelerar, aseguran los desarrolladores, el hallazgo de formas de controlarlo. Las metas son muy osadas, hasta filosóficamente apasionantes, por ejemplo, cuando leemos que hay equipos de investigación y desarrollo que se plantean como objetivo el conseguir transferir un cerebro humano a una computadora para volvernos simplemente inmortales. Habrá entonces que continuar prestando una cuidadosa atención a estos temas. Mientras algunos especialistas buscan replicar el funcionamiento del cerebro humano con la creación de dispositivos tecnológicos, otros equipos, tanto a nivel internacional como en Cuba, concentran sus esfuerzos en encontrar vías para el diagnóstico precoz y la intervención temprana en el caso de personas con padecimientos neurológicos. Así ocurre con investigadores del Centro Internacional de Restauración Neurológica, CIREN, otra de las instituciones con proyectos incluidos en el Programa Nacional de Neurociencias y Neurotecnologías. El primero de ellos está relacionado con las epilepsias fármaco-resistentes, aquellas epilepsias que no responden al tratamiento con los fármacos disponibles en la actualidad. El segundo de ellos está relacionado con la enfermedad de Parkinson, enfermedad que desde los orígenes mismos de esta institución ha estado encauzando todo el desarrollo científico de la misma. El tercero vincula de una manera armónica estas dos entidades anteriores con otras enfermedades neurodegenerativas con énfasis particular en la esclerosis múltiple. El cuarto de estos proyectos aborda el autismo, enfermedad que en los últimos años ha tenido un impacto epidemiológico mundial y que el CIREN en este sentido ha desarrollado un grupo de herramientas diagnósticas y terapéuticas novedosas. El denominador común entre estos 4 proyectos es el desarrollo de los llamados biomarcadores electrofisiológicos. Estos biomarcadores no son más que indicadores que permiten predecir el pronóstico de estas enfermedades. Igualmente están encaminados al desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos, enfoques personalizados y que tengan una racionalidad científica. Todo ello con el objetivo de impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes. El desarrollo de biomarcadores es una línea de trabajo que también impulsan equipos de investigación en el oriente cubano, de manera particular en la provincia de Holguín, referente a nivel mundial en el estudio de las ataxias. El encuentro entre dos culturas que ocurrió hace más de 5 siglos con la llegada de los españoles a Cuba tuvo entre sus múltiples efectos transformaciones genéticas con un impacto significativo en la salud de los habitantes del oriente del país. Estudios bioinformáticos demuestran que durante la etapa colonial se introdujo el gen que ocasiona la ataxia espinocerebelosa tipo 2. Posteriores análisis desde la sociología confirmaron que en la provincia de Holguín existió un círculo reproductivo cerrado, o sea, personas con parentesco cercano formaban pareja y tenían descendencia. Esto provocó que la ataxia se transmitiera de una generación a la otra. Ese padecimiento neurodegenerativo ocurre por alteraciones en el cerebelo, una estructura pequeña pero que concentra más de la mitad de todas las neuronas que hay en el cerebro e interviene en las funciones motoras, cognitivas y emocionales del ser humano. Dificultades para coordinar los movimientos, temblores y trastornos esqueléticos son algunos de sus síntomas. Entre las ataxias hereditarias, la espinocerebelosa tipo 2 resulta de gran interés para la ciencia a nivel nacional. Y es que Cuba presenta el mayor número de casos y descendientes en riesgo a escala global, sobre todo en Holguín. Por eso en esta provincia radica hace más de 20 años el Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias,
Uno de sus fundadores, el doctor Luis Velázquez, actual presidente de la Academia de Ciencias, mucho aportó a estas investigaciones. Hay que destacar que esa institución, que ya tiene más de 20 años, ha desarrollado un grupo de estudios y de investigaciones muy importantes. Dentro de ellas, los estudios epidemiológicos. Se han hecho ya 2 estudios epidemiológicos a escala nacional. Es Cuba posiblemente el primer país que ha podido hacer un estudio epidemiológico a escala nacional de una enfermedad con estas características. Y se han identificado, gracias a estos estudios, más de 10.000 personas pertenecientes a unas 200 familias con estas enfermedades. Otros proyectos relacionados con estudios neurofisiológicos han permitido identificar biomarcadores, es decir, parámetros para evaluar cómo progresa la enfermedad y cuán efectivos pudieran ser los tratamientos de manera temprana. También se han desarrollado diagnósticos enfocados a las parejas que deciden formar una familia. Hay investigaciones también en el orden molecular que han permitido desarrollar programas de intervención como el programa de diagnóstico prenatal, el programa de diagnóstico presintomático que se le brinda a las familias cubanas en sentido general y que constituyen también opciones que tienen las parejas en este país. Creo que también hay que destacar la neurorehabilitación. La rehabilitación ha constituido la principal alternativa terapéutica desarrollada durante los últimos años porque ayuda a enlentecer la progresión de la enfermedad. Muchas de estas investigaciones han posibilitado que Cuba lidere la Red Panamericana de Ataxias Hereditarias, otra oportunidad para el desarrollo de la colaboración científica. El proyecto de ataxia es un modelo de trabajo, un modelo de estos tiempos. Es decir, estamos hablando de una medicina, de una ciencia que combina investigación de diferentes tipos aplicada a investigaciones básicas y lo aplica directamente en el paciente. O sea, los pacientes reciben el impacto de los resultados de las principales investigaciones. Jóvenes investigadores también desarrollan nuevas líneas de trabajo en este campo. Hay también un programa interesante de educación de pregrado, donde los jóvenes inician el trabajo tempranamente en la institución, se van formando con el desarrollo de una serie de trabajos para los cuales hay un programa preestablecido y esos jóvenes, la gran mayoría al final, optan por las especialidades relacionadas con el campo de investigaciones que están en relación con las neurociencias en este sentido. Sin dudas, investigar cada vez más sobre las ataxias permitirá mejores tratamientos y vías de diagnóstico. Estudios recientes desde diversas áreas del conocimiento abrirán nuevos caminos en el campo de las neurociencias. Una de las posibilidades que ofrece el trabajo en equipo en el campo de las neurociencias y las neurotecnologías es el desarrollo de alternativas terapéuticas para tratar el Alzheimer, una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales. Cuando hace algunos años la doctora Teresita Rodríguez Ovalla, especialista del Centro de Inmunología Molecular, regresó de un viaje de trabajo, el reencuentro con su mamá fue un momento difícil. Para mí era imposible ver que aquella persona inteligente, capaz, fuera perdiendo tantas capacidades. No podía ni siquiera contar. En esa etapa comenzaban los estudios sobre la neuroepo. Se trata de una eritroproyetina, o sea, un tipo de hormona que se produce en el cerebro. Me acerqué al que en aquellos momentos era el que estaba llevando, el doctor Daniel Amaro, que estaba llevando este proyecto, y le pregunté sobre el producto y vi que era fácil, es decir, era nasal, no tenía efectos secundarios, y empecé a ponérselo a mamá. Yo noté que mamá aprendió otra vez a contar. Se empezó a comunicar con la cuidadora, la señora que la cuidaba. Y ahí fue donde dije, este producto tiene una capacidad extraordinaria de poder tener unos resultados muy beneficiosos. En el siglo XX ocurrió el descubrimiento de la eritroproyetina producida por los riñones que se emplea en el tratamiento de anemias por la insuficiencia renal crónica. Sin embargo, su utilización durante largo tiempo puede producir efectos adversos como trombosis e hipertensión. La neuroepo, en cambio, demostró tener características muy diferentes. Que no tiene la capacidad de producir glóbulos rojos.
Por lo tanto, se puede utilizar y emplear durante mucho tiempo como una posible droga. La neuroepo tiene los mismos beneficios que la eritropoyetina, que ya ha sido ampliamente estudiada. Es decir, tiene efectos antiinflamatorios, aumenta la irrigación sanguínea, promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos, es antioxidante. El análisis de los resultados del ensayo clínico fase 3 a propósito del uso de la neuroepo en personas con Alzheimer ya concluyó con resultados alentadores para retardar la evolución de la enfermedad. Por eso, los investigadores presentaron la solicitud de registro de este producto al Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED. De otorgarse el registro, entonces este producto entraría en la fase comercial, que posiblemente pudiera ser el año próximo. En la actualidad, los científicos evalúan también las posibilidades de extender el uso de la neuroepo a pacientes con ataxias, Parkinson y enfermedades cerebrovasculares. Los nuevos caminos para el tratamiento de estas dolencias son resultado del trabajo en equipo. Yo pienso que este proyecto tiene una cantidad de centros que han estado trabajando desde muchos años y esto es lo que nos ha dado precisamente la posibilidad de tener un proyecto exitoso. El estudio del neurodesarrollo en los niños, la búsqueda de nuevos biomarcadores para la detección precoz de padecimientos neurológicos y el desarrollo de equipos para el diagnóstico y tratamiento de afecciones vinculadas al funcionamiento del cerebro son algunas áreas de interés para los científicos cubanos. Pero en el futuro inmediato, ¿qué otras líneas deben marcar el trabajo de los especialistas vinculados a las neurociencias y neurotecnologías en Cuba? El estudio de nuevas moléculas, porque tenemos una industria farmacéutica y una industria biotecnológica potente, es un área donde tenemos que aumentar la interacción de los centros de investigación en neurociencia con los centros farmacéuticos, los centros de la biotecnología, y continuar desarrollando las nuevas tecnologías. Hay que decir que tenemos una base institucional fuerte y hay además en múltiples hospitales personas trabajando, investigando en el campo de las neurociencias. Esta es una frontera importante de la investigación biomédica, pero que no es una frontera que se resiste y que no hay avance. Al contrario, continuamente hay nuevos descubrimientos y nuevos avances. Por tanto, yo creo que sí, es un gran misterio y fue durante todo el desarrollo de la humanidad un gran misterio cómo surgía la actividad mental, pero está empezando ya a entenderse y a ceder a los avances de la ciencia. En los últimos años, los científicos han logrado una comprensión sobre el cerebro mayor que en toda la historia de la humanidad. Aunque mucho queda por entender, ya se vislumbran razones para el optimismo cuando nos asomamos desde la ciencia al órgano más complejo y enigmático del cuerpo humano.